Bueno, muchachos, hoy vamos a trabajar con el cálculo de algunos límites especiales. Lo llamo de esta forma porque para este tipo de límites no hay como un camino fijo siempre que hay que seguir, sino que va a también depender de lo que uno tenga. En estos límites especiales nos pueden aparecer algunas funciones trascendentes, por ejemplo, funciones exponenciales, funciones logarítmicas, funciones trigonométricas, etcétera, algunas otras. Y como les digo, no hay un proceso fijo para seguir en cada uno, sino va a depender de las características que tenga la función y de las características también que tenga el mismo límite. Entonces, por eso fue que lo llamé de esa forma, algunos límites especiales. Y vamos a ir viendo qué proceso puedo ir haciendo en cada uno de ellos. Por ejemplo, el primer caso, si yo me fijo en esto, yo aquí lo que tengo son exponentes. No es una combinación o una composición de algunas funciones exponenciales. 5 a la X, 10 a la X, 49 a la X, 12 a la X y demás. Si nosotros llegamos y evaluamos, aquí dice que X tiende a más infinito, es importante que ustedes se acuerden la forma que tienen las funciones exponenciales. En este caso, esta función exponencial 5 a la X es una función estrictamente creciente. Entonces, cuando las X tienden a más infinito, la función en sí también va a tender a más infinito. Lo mismo pasa con este 10 a la X y lo mismo pasa con el 49 y el 12 a la X y el 4 a la X que está acá. Esto es porque las funciones exponenciales, recuerden que si la base es mayor que 1, la función es estrictamente creciente. Entonces aquí lo que pasaría es que si yo evalúo este infinito en el exponente, esta parte me estaría dando infinito, que tiende a infinito. Esta parte me estaría dando que tiende a infinito, pero al multiplicarlo por un menos 4, al final queda menos infinito. Entonces ya ahí tengo un problema. Me toca me encuentro con infinito menos un infinito. O sea, una forma indeterminada. Caso similar va a pasar aquí en el denominador. Entonces, tengo que buscar algún proceso para lograr calcular el límite. Este límite es un poco similar a uno que ya habíamos trabajado cuando teníamos polinomios tanto en el numerador como en el denominador. Es decir, por la forma que tiene, yo voy a sacar un factor común. Voy a sacar, por decirlo así, el más grande. Antes decíamos en polinomios el que tiene el exponente más grande. Aquí lo voy a tomar más bien como el que tiene la base más grande. Porque en términos de funciones, en términos matemáticos, uno dice que esta función crece más rápido. O sea, tiende a más infinito más rápido. Entonces yo voy a sacar el 49x a factor común. Aquí perfecto, porque tengo un 49, entonces me va a quedar 9, lo que estaba multiplicando. Pero ¿qué pasa en esta expresión como 5 a la X o 10 a la X que no tenía el 49? Bueno, no hay problema. Como no aparece el 49, yo lo voy a poner a dividir. Es como si me apareciera 5 a la X dividido entre 49 a la X. Nada más que por propiedades de potencia lo voy a escribir ya en una sola fracción. Lo mismo acá, como no tenía ningún 49, entonces me va a quedar en el denominador. 10 sobre 49 a la X. Aquí solo me queda el 9 porque sí lo tenía. Lo mismo en la parte de abajo. Voy a sacar un 49 a la X. Aquí me queda 12 sobre 49. El 3, como si estaba acompañando, estaba multiplicando un 49, solo queda el 3. Y en esta parte queda 4 sobre 49. Eso me va a servir para poder simplificar este 49 con este 49 que está acá y que la expresión me quede de esta forma. Noten que todas estas son funciones exponenciales, pero ahora ya pasa lo contrario de como lo teníamos al inicio.
Al inicio teníamos todas bases mayores que 1. Entonces todas son crecientes. Aquí todas estas bases están entre 0 y 1. Cuando eso pasa, las funciones son estrictamente decrecientes. Veamos un caso. Por ejemplo, esta función que es 5 sobre 49 a la x, este numerito está entre 0 y 1, entonces yo puedo decir que la función es estrictamente creciente. Y cuando las x tienden a infinito, o sea, cuando las x van para acá, la función se va a ir acercando, se va a ir acercando, se va a ir acercando a 0. Similar sucede con esto que está aquí, con esta que está aquí y con esta que está aquí. Entonces decimos, ok, en el momento que yo evalúo, esto tiende a 0, esto tiende a 0 y al multiplicarlo por menos 4, 0, solo me está quedando un 9. En el denominador, este tiende a 0, este tiende a 0, solo me queda un 3. Entonces la expresión sería 9 dividido entre 3, que me da como resultado 3. Un proceso o un límite donde yo tengo que saber qué hacen o a qué tienden las funciones exponenciales, pero que al final lo que estoy aplicando de forma indirecta es un proceso, llamémoslo algebraico, de sacar a factor común e ir simplificando. Ese es un límite, como les digo, que aunque tenga funciones exponenciales, combina también algunos conocimientos importantes, tanto de monotonía, si es creciente o decreciente, y elementos de factorización como el factor común. Pero no necesariamente solo me tienen que aparecer funciones así. Puede ser que me aparezcan estas. Vean que aquí estoy combinando una función exponencial con una función logarítmica. Ya aquí no puedo decir voy a factorizar, porque el logaritmo no lo puedo ahí factorizar. No puedo sacar a factor común y simplificar porque no cumple o no tiene la misma forma que la anterior. Entonces aquí es importante en el momento que yo evalúo darme cuenta qué está sucediendo con las funciones, porque aquí dice que el x tiende a menos infinito. Veamos, por ejemplo, qué pasa con la función x al cuadrado. X al cuadrado, perdón, 2 a la x, la función 2 a la x, como la base es mayor que 1, es una función estrictamente creciente. Pero yo quiero saber qué pasa cuando la x tiende a menos infinito, o sea, cuando las x van para acá. Resulta que en esos casos la función se va a ir acercando mucho a 0. Es decir, la parte de arriba me da 0. Y la otra función, tomando en cuenta traslaciones, tiene esta forma. Bueno, yo quiero saber qué pasa cuando el x tiende a menos infinito. Bueno, resulta que la función, cuando la x tiende a menos infinito, tiene esa forma y va a ir subiendo y subiendo y subiendo. Entonces tiende a a más infinito. Entonces me estaría quedando una forma 0 sobre infinito, que es una forma indeterminada que no puedo calcularla, no tengo ningún proceso directo para calcularla. Entonces, en esos casos, es importante conocer algunas leyes o algunas propiedades que tienen los límites. En particular, la ley del producto, en este caso. La ley del producto me dice, vea, si usted tiene un límite, cuando x tiende a, ese a puede ser una constante, puede ser un infinito, y tiene una multiplicación de funciones, eso usted lo puede separar en dos límites. Y va a tener esta forma de acá. Ok, entonces yo digo, bueno, pero aquí tengo una división, no una multiplicación. No hay problema, vamos a acomodarlo de forma de multiplicación, porque este 2 a la x yo lo puedo poner a multiplicar acá. Y me queda la función 1 sobre el logaritmo de 2 menos x por 2 a la x. Y ahora sí aplico la propiedad. Y al aplicar esa propiedad me estaría quedando límite cuando x tiende a menos infinito de 1 sobre el logaritmo de 2 menos x por límite cuando x tiende a menos infinito de 2 a la x. Ya vimos por la gráfica anterior que esto de acá tiende a 0. Ahora veamos a ver qué pasa con esto. El denominador ya vimos que tiende a un infinito. Entonces me queda 1 sobre algo que tiende a infinito, es decir, todo este límite tiende a 0. Por
este otro límite que tiende a 0, es decir, me queda 0 por 0, 0. Y ahí ya tengo el cálculo del límite. Entonces, a diferencia del anterior, no utilicé ningún método de factorización, sino que fue un método más de análisis y un método donde tengo que conocer esta propiedad. Otro caso es, por ejemplo, que aparezca algo así. Si yo llego y evalúo, sustituyo, me doy cuenta aquí arriba que me está dando 0, aquí abajo me está dando 2. Bueno, todo lo que está entre paréntesis me va a quedar 0 entre 2 es 0. Pero si yo llego y evalúo aquí en el exponente, me está quedando 1 sobre algo que tiende a 0, es decir, todo el exponente tiende a infinito. Entonces me queda un límite de la forma 0 a la infinito. Una forma indeterminada que de manera directa no puedo calcular. Entonces ahí aparecen una serie de propiedades o de reglas que uno puede seguir. En particular, estas tres reglas. Bueno, si yo tengo una función que sea mayor a 0, yo digo, si el límite de f de x tiende a 0 por la derecha y el límite de g de x tiende a menos infinito y tengo un límite general de esta forma, es decir, la base tiende a 0 por la derecha, pero la potencia tiende a menos infinito, entonces de una vez yo puedo asegurar que el límite tiende a más infinito. Son propiedades que puedo seguir. Pero ahora, vean este caso de acá. Si yo tengo que la base, el límite de la base tiende a 0, pero el exponente tiende a más infinito, entonces de una vez yo puedo decir eso es 0. Pero si la base tiende a menos infinito y el exponente tiende a menos infinito, ya eso no se puede determinar, no lo puedo calcular. Entonces yo podría decir incluso que el límite no existe. En nuestro caso en particular, ya sabemos que esta base tiende a 0. Y si nosotros analizamos esta función, cuando x tiende a 1 por la derecha, nos damos cuenta que la función tiende hacia más infinito. Entonces nos cae en esta propiedad. Digo, bueno, la base tiende a 0 y la potencia tiende a más infinito, entonces automáticamente puedo decir que el límite tiende a 0. Y listo. No necesito hacer ningún proceso, no necesito hacer, como el anterior, aplicar una propiedad para separar límites, sino que lo que tengo que saber es esta propiedad en particular que cumplen los límites para poder calcularlos. Es importante, muchachos, que ustedes lean algunas notas importantes sobre propiedades de límites. Esas notas básicamente están en la página 11 y en la página 29 del libro de teoría. Ahí ustedes van a poder encontrar varias propiedades, varias notas que les pueden ayudar a contextualizar qué proceso podrían seguir cuando tienen distintas situaciones, tanto de formas indeterminadas, tanto en casos particulares como el que acabamos de ver. Y así van a tener ahí una serie de reglas o atajos que pueden tomar en el momento de calcular algún límite.